Bien, entonces empecemos con la materia. ¿Ya? Bien, entonces, fisiología, ¿ya? Es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, ¿ya? La palabra fisios significa función, logos, estudio o tratado, ¿ya? Entonces, la palabra fisiología significa el estudio de la función, ¿ya? Eso se aplica a muchas áreas. Por lo tanto, la fisiología que nosotros llamamos en realidad es fisiología humana, ¿no? O sea, cómo funciona el cuerpo, ¿ya? Ahora, la fisiología nos trata de explicar cómo funciona nuestro cuerpo desde el punto de vista celular y orgánico. O sea, primero nos explica cómo funciona la célula y luego cómo funcionan los órganos del cuerpo. Ya nos va a decir ese aspecto, ¿no? Ahora, es importante entender que todo el cuerpo está formado por células. Por lo tanto, si yo sé cómo funcionan las células, voy a entender cómo funcionan los órganos. Y eso es clave. Eso es digo porque a veces hay personas que tratan de entender cómo funciona un órgano, pero no entienden cómo funciona la célula. Por eso les cuesta. Entonces, por eso es importante que le presten atención a los detalles básicos que van a ir viendo en el primer y segundo tema. Y van a ver que a partir de ahí todo es fácil, ¿ya? Entonces, solamente es entender cómo funciona todo en una célula. Y eso aplicado ya a los órganos es la función del órgano, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que sería la fisiología. Bien, a ver. Una pregunta dice, ¿estos exámenes sobre todo lo avanzado? Bueno, yo creo que te refieres al examen de requisito, ¿no? Si es ese, sí, es de todo, pero yo hago un banco de preguntas y si bien debe entrar todo, más les pregunto de su área, ya, por decirles, si son de farmacia, va a preguntar más de farmacia galénica o de farmaconosia, etcétera, ya. Entonces más lo dirijo a su área, pero en teoría debe entrar todo, ¿ya? Pero yo les facilito de ese aspecto. Bueno, entonces, para entender cómo funciona la célula, primero tenemos que entender algunos conceptos de cómo está organizado el cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo lo vamos a organizar en espacios y líquidos corporales. Bien, en el cuerpo, los espacios y líquidos, podemos decir que son dos cosas diferentes. Ya, ustedes saben muy bien, el espacio es un lugar, ¿no ve? Y el líquido es otra cosa. Sin embargo, van a ver que a veces hablamos de estos dos como si fuesen lo mismo, ¿ya? Porque si yo digo espacio intracelular y líquido intracelular, van a ver que a veces lo hablamos como si fuese la misma cosa. Obviamente no es lo mismo. Una cosa es un balde y otra cosa es el agua que entra en ese balde. Usted sabe, una cosa es el contenedor y otra cosa es el líquido que entra ahí. Sin embargo, lo tomamos nosotros de forma indistinta, ¿ya? Entonces, yo les aclaro porque a veces cuando hablamos fisiológicamente o van a ver algunos textos, a veces se refieren al líquido y a veces al espacio, pero están refiriéndose a lo mismo, ¿ya? Ya van a entender por qué. Ya, entonces, el cuerpo se va a dividir en dos grandes espacios y cada uno va a tener su propio líquido, ¿ya? Entonces, tenemos dos grandes espacios, el espacio intracelular y el espacio extracelular. ¿Ya? Vamos a empezar con el espacio intracelular. Ya, primero aquí les voy a explicar qué es en base a lo que está escrito ahí y luego ahorita les voy a hacer un dibujito para que lo entiendan.
¿ya? Entonces, dentro de cada célula hay un espacio, ya que una célula es como una esfera, como una pelota, si ustedes quieren, más o menos. Y dentro, obviamente, hay un espacio. Este espacio, si yo lo sumo al de la otra célula y al de la otra, y así a todas las células, es lo que le llamamos el espacio intracelular, que sería la suma de todos los espacios que hay dentro de todas las células del cuerpo. Por lo tanto, es el espacio mayor, es el más grande, ¿ya? Y obviamente dentro de ese espacio está el líquido que les mencionaba que ocupa estos espacios, que sería el líquido intracelular, ¿ya? Ahora, este líquido intracelular va a contener agua y todos los elementos que constituyen al cuerpo humano. Eso lo han de ver en bioquímica, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, ¿no? Todo lo que hemos visto en los elementos. Sodio, potasio, calcio, hierro, magnesio, sodio, etcétera, ¿ya? Sin embargo, a pesar que hay todo eso, solamente aquí en fisiología vamos a tomar en cuenta los que son más abundantes, los que más nos interesa, ¿ya? Eso no significa que en los otros no estén, por si acaso. O sea, si ustedes ven que ahí no menciono, por ejemplo, magnesio, no significa que no haya. Hay magnesio, solamente que para lo que vamos a ver no es importante el magnesio, ¿ya? Bien, entonces, el líquido intracelular, como es líquido, obviamente debe estar compuesto principalmente por agua. Y aquí lo que me interesa que aprendan, más que todo, es dónde se encuentran más, ¿ya? Porque si hablan, por ejemplo, aquí cantidad, ya podemos dar los valores, pero eso no me interesa. No me interesa que ustedes se memoricen los valores. Lo que me interesa es que sepan dónde hay más. Por ejemplo, aquí en el intracelular les estoy aclarando que lo que abunda, por eso dice en gran cantidad, son el potasio, las proteínas y el dióxido de carbono. Esos son las tres moléculas, si ustedes quieren, dominantes de este líquido, ¿ya? Pero ya se ha dicho que hay más. Y en pequeña cantidad estarían sodio, glucosa, oxígeno, cloro y los demás, los que no menciono ahí, ¿ya? Pero si lo estoy mencionando aquí es por algún motivo, ¿ya? Así que no se olviden que es importante recordar quiénes están en más cantidad y quiénes están en menos cantidad, ¿listo? Bien, entonces en líquido intracelular los dominantes son potasio, proteínas y dióxido de carbono. Y los que están en menor cantidad, sodio, glucosa, oxígeno, cloro y cualquier otro que no esté mencionado, ¿ya? Esto van a ver que se invierte en el otro líquido que vamos a ver ahorita. Bien, el otro espacio es el espacio extracelular. El espacio extracelular es el espacio que está afuera de las células, rodeando a las células, pero obviamente dentro del cuerpo. No se refiere a lo que está fuera del cuerpo, sino lo que está dentro del cuerpo, rodeando a nuestras células, ¿ya? Bien, el espacio extracelular, entonces, es ese que está rodeando a todas nuestras células. Ahora, dentro de ese espacio, obviamente, hay un líquido, y es el líquido extracelular. Ese líquido tiene en gran cantidad sodio, glucosa, oxígeno, cloro y proteínas. Ya, si ustedes lo analizan con el anterior grupo, van a ver que es casi a la inversa, ¿no? Por ejemplo, acá había poco sodio, glucosa, oxígeno, y aquí es al revés. Hay harto sodio, glucosa y oxígeno, ¿ya? Aquí hay poco potasio y dióxido de carbono, y aquí es al revés. Hay gran cantidad de potasio y dióxido de carbono. Ya, eso es importante que los recuerden, dónde se encuentra por eso más de uno al otro. Ya las proteínas se encuentran casi igual en ambos lados. Claro que hay un poquito más en el intracelular, pero es casi igual. Por eso van a ver que igual se encuentra aquí diciendo en gran cantidad en ambos lados. ¿Ya? Bien,
y las demás moléculas siempre en menor cantidad. Esto es importante para una función que vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, eso sería el espacio extracelular. Sin embargo, el espacio extracelular se va a subdividir en tres. El espacio líquido intersticial, el espacio líquido intersticial, que sería el que está rodeando a todas las células, pero en los tejidos. Ya, o sea, estamos hablando en el riñón, en el músculo, en el cerebro, ya ahí dentro, rodeando a las células, que eso también es espacio extracelular, pero a este le vamos a llamar intersticial, o también se le llama intersticio, ya, el espacio líquido intersticial, ya. En la sangre, que aquí lo que hay que entender, porque ese detalle cuesta a veces entenderlo, la sangre es un órgano, y normalmente cuesta entenderlo porque cuando uno dice la palabra órgano, piensan en riñón, en hígado, corazón, pulmón, etcétera, ¿no ve? Ya en lo que son las vísceras, eso normalmente uno piensa, ya, pero la definición de un tejido es el conjunto de varias células del mismo tipo, ya, y esa definición no dice si tiene que ser sólido o líquido, por si acaso. Y entonces, la sangre, si bien es líquida, es un órgano, la sangre, ¿ya? Está formado también por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, tiene también su líquido que los rodea, etc. Igual como cualquier otro órgano del cuerpo. La diferencia es que en los otros órganos, las células están quietas y por lo tanto el órgano tiene esa propiedad de ser sólido. En cambio, en la sangre, las células están sueltas y se pueden mover como un líquido, ¿ya? Sin embargo, es un órgano, y eso hay que entenderlo, ¿ya? Ahora, en la sangre, también las células de la sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, dentro de ellas también es intracelular, y fuera de ellas también es extracelular, ¿ya? Sin embargo, para diferenciarlo del intersticio, se le llama plasma, ¿ya? Al espacio se llama espacio plasmático y al líquido se llama líquido plasmático o simplemente plasma, ¿ya? Que es el líquido que está rodeando a las células de la sangre en la sangre, obviamente, ¿ya? Bien, entonces también es un tejido, no se olviden, la sangre, ¿ya? Igual que otras partes del cuerpo. La diferencia es que tiene comportamiento de líquido. En cambio, en las otras partes del cuerpo, comportamiento es como un sólido, ¿ya? Bien, luego estaría el tercer espacio, que sería cualquier otro espacio del cuerpo que no estaría en ninguno de los anteriores que hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, en el ojo, ¿ya? El ojo, si bien lo vemos como algo sólido, en realidad es como una bolsa inflada de líquido. Ya adentro está el espacio intraocular con su líquido, líquido intraocular, que se divide en dos cámaras, cámara anterior, cámara posterior, donde están los líquidos, el humor acuoso y el humor vítreo, ya que son líquidos que están dentro del ojo. Eso, por ejemplo, es un tercer espacio. En el cráneo, en la cabeza, alrededor del cerebro, hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pues eso también es un tercer espacio, con su líquido, ¿ya? En las articulaciones también hay un espacio, es el espacio intraarticular, ¿ya? Que este espacio intraarticular también tiene un líquido, ¿ya? Que es el líquido sinovial, ¿ya? Entonces, esos también son terceros espacios, ya solamente que se les da diferentes nombres, pero todos esos son tercer espacio. Fisiológicos, también pueden aparecer tercer espacio patológico, eso por ejemplo, cuando hay un puchichi, por ejemplo, eso se dan cuenta, dentro del cuerpo va a formar un espacio ocupado por un líquido que le llamamos pus. Eso también es un tercer espacio, pero ese es un tercer espacio patológico porque no es algo normal del cuerpo, ¿ya? Entonces, a eso vamos a llamar tercer espacio. Ahora,
en algunos textos y algunos autores me subdividen de forma diferente. Yo no apoyo esa división porque sale un poco de los criterios básicos, ¿no? Por ejemplo, van a ver que lo divide intracelular y extracelular. Y el extracelular me lo dividen ya intersticial e intravascular, ¿ya? Lo cual, ahí está el error. Si bien puedo usar intravascular, pero sucede que si yo ocupo ese intravascular, estaría también metiendo al intracelular de las células sanguíneas dentro de este otro espacio, confundiendo un poco la situación. Ya, por eso yo no uso esa división. Yo hago esta división en la cual a la sangre se la toma con lo que es, como un órgano. ¿Ya? Entonces, eso por si acaso, porque de repente, si ustedes investigan en 4 espacios, van a encontrar algunos autores, como en fisiología, que está dividido de esa manera. ¿Ya? Ahora, al tercer espacio, a unos autores también le van a llamar espacio transcelular o intercelular, lo cual también es un error, porque intercelular se refiere, si se dan cuenta la palabra, a lo que está entre las células. Y si hablamos, por ejemplo, el espacio ocular que les hablé, eso no está entre las células, ¿no? Entonces, sale de ese criterio. Y transcelular significa lo que va de una célula a otra, también no define adecuadamente. Y por eso los buenos autores, los grandes científicos de esta área, le llaman simplemente tercer espacio, porque no encaja ni en lo que es transcelular ni intercelular, ¿ya? Ahora, hay un espacio que recientemente se está hablando de él, que es el espacio transmembrana, y que algunos autores piensan nombrarle a este en realidad el transcelular, que es un espacio muy pequeñito que se encontraría dentro de la membrana celular, en los tubos que conectan el intracelular con el extracelular. Entonces, este espacio pequeñito sería lo que es el espacio transcelular, ¿no? O transmembrana, que ahorita se está nombrando. Pero, desde el punto de vista fisiológico, no afecta mucho, por eso no lo van a poner todavía. Además, eso lo van a encontrar todavía en biología molecular u otras más avanzaditas, pero por si acaso. ¿Ya? Entonces, esos serían los espacios. Ahora, para entenderle mejor a todo eso y a estas cantidades, vamos a hacer un pequeño gráfico por acá. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar unas cuantas células. Estas, pongámosle, que son nuestras células. Pongámonos varias celulitas así ordenadas. Ya, pongámosle 9 células. Así. Ya, y vamos a dibujar aquí un vaso sanguíneo, que puede ser cualquiera, una arteria, una vena, un capilar, algo así. Bien. Entonces le pondremos núcleo a todas nuestras células, sus núcleos. Ya, las paredes de un vaso están formados por células, por si acaso. Ya se ha dicho que todo en el cuerpo son células. Así que estas células están formando un tubo, que puede ser una arteria o una vena. Ahí está. Ya, a las células que están aquí dentro del vaso sanguíneo, que son glóbulos rojos, no le vamos a dibujar núcleo, porque ellos no tienen núcleo. Los glóbulos rojos son células sin núcleo, lo pierden antes de hacer su trabajo. Bien, entonces, así tendríamos, por decirles, una zona que sería toda esta área, pongámosle de acá, que sería un tejido de un órgano, pongámosle riñón, músculo, corazón, cerebro, cualquiera, ¿no? Y tenemos esta otra que sería la de un vaso sanguíneo,
que puede ser, como decía, una arteria, vena u otro, un linfático, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos cómo estarían organizados. Ahora vamos a ver los espacios. ¿Ya? Ahora, dentro de las células, no se olviden, aquí adentro de esta célula, dentro de esta que forma la pared del vaso sanguíneo, o dentro de los glóbulos rojos acá, ahí estaría lo que es el espacio extracelular. Ya lo vamos a poner abreviadito. Entonces sería el espacio extracelular. ¿Ya? Bueno. Y dentro de ese espacio se encuentra el líquido, que sería el líquido intracelular. Bien, entonces como les mencionaba, el cuerpo humano está dividido en esos espacios, ¿no? Y habíamos ya dibujado, les he explicado lo que es el espacio intracelular, que aquí yo me he equivocado, así que lo vamos a tachar. Esto lo vamos a tachar, no me he dado cuenta. ¿Ya? Ahí le vamos a poner lo que es el líquido y el espacio intracelular. Yo creo que mi mente estaba perdida ahí. Entonces, este sería el espacio intracelular, con I. Yo le puse con E. Ya, el espacio intracelular. Y el líquido que está ahí sería el líquido también intracelular. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que está dentro de todas las células del cuerpo. ¿Ya? Ahora, lo que está fuera, rodeando a las células, vámonos, ya, vámonos, esto que está acá, así vamos a poner varios lugares de afuera, ahí, acá, aquí, ¿no? Entonces, ese espacio que está ahí rodeando a nuestras células en todo el cuerpo es lo que le vamos a llamar el espacio extracelular, ¿ya? Y vamos a colocarlo ahí, ¿ya? Sería entonces el espacio extracelular, ¿ya? Ese sería ya el extracelular, que al rato lo había puesto mal, ¿ya? Ahí está. Y el líquido que rodea eso sería el líquido extracelular, ¿ya? Que esta sigla que ven, LS, la vamos a, van a ver que lo usamos bastante en los textos de fisiología, ¿ya? Bien, entonces el cuerpo está organizado así, se dan cuenta, todo lo que está dentro de las células y todo lo que está fuera de las células. Lo que está dentro es el espacio intracelular con su líquido, el líquido intracelular, y lo que está afuera es el espacio extracelular con su líquido, el líquido extracelular, ¿ya? Bien. Ahora, el líquido y el espacio extracelular, como les había mencionado, se van a subdividir en tres. Lo que sería el intersticio o espacio intersticial, el plasmático y el tercer espacio. En esta imagen veríamos solamente los dos primeros, ¿ya? Y para diferenciarlo usaremos el color fucsia, ¿ya? Entonces, estos mismos espacios que nos muestra aquí con verde, este de acá, a ver, para que no se cruce las rayas, lo pondremos de aquí abajo, ya. Este de acá, este va a apuntar los mismos lugares para que sepan que se refiere a lo mismo, ¿no? Este de ahí serían el espacio y el líquido intersticial. Ya, entonces vamos a poner acá. Entonces sería el espacio intersticial, solamente
así, EI. Y el líquido sería el líquido intersticial, ¿ya? Bien, ahora lo que está rodeando a nuestras células en la sangre, que sería y podemos aumentarle un hito más ahí si ustedes quieren, sería el espacio y el líquido plasmático. Entonces aquí estaría el espacio plasmático, que también sería líquido plasmático, o como decía, simplemente plasma, ¿ya? Bien, entonces sería eso de ahí. Bien, entonces eso serían las divisiones del espacio extracelular. El tercer espacio obviamente no lo puedo dibujar ahí, pero como decía, sería el que se encuentra en otras partes, que no sería esto, ¿ya? Ahora, una vez que ya saben cuáles son los espacios, es importante reconocer en qué áreas se encuentra mayor cantidad de las sustancias que habíamos mencionado. Así que voy a borrar estos que hemos puesto ahorita, pero no voy a borrar el de abajo porque como es un screenshot ya no puedo borrarlo. Ya, entonces vamos a borrar eso. Ya, ahí se va a quedar, de modo. Bien, ahora vamos a ver en qué espacios se encuentran en mayor cantidad de la sustancia. ¿Ya? En lo que es el intracelular, que lo pondremos aquí abajito. ¿Ya? Vamos a ver que dentro de ese espacio se encuentra, dice, en grandes cantidades, y vamos a poner con letra grande, por lo tanto, el potasio, se encuentra en gran cantidad dentro de eso. Después se encuentra en gran cantidad el dióxido de carbono y las proteínas. Vamos a abreviar simplemente, vamos a poner PRO. Sí, las proteínas. Ya, es lo que se encuentra en gran cantidad dentro de lo que es ya. Todo esto se encuentra en gran cantidad en lo que es el líquido intracelular. ¿Ya? Y en pequeña cantidad, lo contrario. Que si que lo ponemos aquí chiquitito, que sería el sodio, con su signo más ahí, arriba, sería la glucosa, la abreviaremos GLU, ¿ya? El cloro y todas las demás sustancias. ¿Ya? Hay el oxígeno, pongámosle acá también, oxígeno en pequeña cantidad. Ya, eso sería en el intracelular. En cambio, en lo que es el extracelular, en esos dos de ahí, se encuentra en gran cantidad y es a la inversa. Si aquí en el intracelular se encontraba en pequeña cantidad el sodio, aquí se encuentra en gran cantidad. Es uno de los más abundantes, el sodio. ¿Ya? La glucosa se encuentra en gran cantidad. Vamos a ver el GLU. El oxígeno se encuentra en gran cantidad en el extracelular, ¿ya? Y las proteínas, que como les decía, es el que se encuentra casi igual en ambos lados, ¿no? Bien. Y se va a encontrar en poca cantidad el potasio y el dióxido de carbono, que lo ponemos aquí chiquitito para hacer esa analogía de que se encuentra más en uno o en otro. Entonces, nuestro potasio en poca cantidad, ¿ya? Y el dióxido de carbono, que se encuentra también en poca cantidad, ¿ya? Bien, esas diferencias es importante para algo que vamos a hacer más ratito, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a la composición química de estos líquidos, ya que están viendo que su composición química es la misma, lo que varía son las cantidades, ¿ya? El sodio, por ejemplo, en el extracelular podemos decir que está en 135 a 145 mil equivalentes, ¿ya? Y lo mismo las demás tienen sus valores, que eso nos lo va a ver ahorita porque es su tarea,
¿ya? Eso está en su tarea, los estos valores, ¿ya? Pero para que vean que podemos diferenciar, ¿no? Por ejemplo, del sodio, como decía, en el extracelular está en 135 a 145 miliequivalentes por litro. En cambio, en el intracelular se encuentra alrededor de 5 miliequivalentes por litro. O sea, en el lado extracelular hay mayor cantidad y en el intracelular hay muy poco. Y si se dan cuenta, el potasio es a la inversa del sodio. Ya en el intracelular hay más potasio y en el extracelular hay poco potasio. ¿Ya? Entonces, esas diferencias es importante recordarlas. Bien. Entonces, cerraremos esto para seguir. Bueno, entonces sería en cuanto a la organización del cuerpo humano desde el punto de vista, están viendo, fisiológico. ¿Ya? Bien, hay dos conceptos que vamos a ver ahorita, están acá, que son dos conceptos que en teoría yo no debería avanzarlos en esta materia, ¿ya? Porque en realidad son conceptos de biología y son conceptos que en teoría ustedes deberían ya saberlo, pero como ya tengo tiempo enseñando estas materias, ya sé que la gente no le presta atención a esto en el colegio, así que ya no están ni enterados de lo que es, ¿ya? Entonces vamos a verlo acá. Les voy a explicar, ya, pero por si acaso eso no lo van a encontrar en los libros de fisiología, lo van a encontrar en los de biología, ¿ya? Bien, veremos primero qué es difusión. Y seguro aquí nadie se acuerda qué es difusión, ¿ya? Pero lo vamos a ver. Como dice ahí, es un fenómeno físico-químico, ¿ya? En el cual se va a mover una sustancia, que esa sustancia ya es lo que se llama soluto. Ya, si ustedes se acuerdan, eso yo creo que se van a acordar de colegio, cuando se hace una mezcla de dos sustancias, tengo un componente que es el soluto, ya, y tengo otro componente que es el solvente, ya, cuando mezclo dos cosas. Le vamos a llamar soluto al que se encuentra en forma sólida o en poca cantidad, y solvente a lo que se encuentra en forma líquida o en gran cantidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, tengo los dos, soluto y solvente. ¿Ya? En este caso, dice, miren, es el fenómeno en el cual el soluto se mueve. ¿Ya? O sea, no es el solvente, es el soluto. Y eso es importante recordarlo. ¿Ya? El soluto se mueve dentro de un solvente, ¿ya? Y nos da la dirección de dónde a dónde se mueve. Dice de mayor a menor concentración. O sea, donde se encuentra en gran cantidad, hacia donde hay en menor cantidad. Su objetivo es alcanzar el equilibrio. Algo que es importante entender para comprender lo que es salud y lo que son los fenómenos naturales, es que todo busca alcanzar el equilibrio. Eso incluso se le llama la teoría del caos, ya que cualquier pérdida de equilibrio que exista, que eso le llamamos caos, va a tender a querer recuperar el equilibrio, ¿no? Y eso da como expresión los fenómenos que conocemos. Y aquí pasa exactamente eso. El soluto se va a mover de donde esté en mayor cantidad hacia donde esté en menor cantidad hasta que se encuentre igual en todo lado. Por eso dice, procurando alcanzar el equilibrio. ¿Ya? Bien. A ver, es una pregunta. ¿Por qué la diferencia intracelular y más extra? Sí, hay un motivo que tiene que ver con lo que es la función celular. Y eso, cuando les explique la célula, ya ahí van a ver por qué algunas cosas hay en mayor y otras en menor. Ya tiene que ver con la función intracelular. ¿Ya? Aquí no lo vamos a ver todavía, pero no te olvides que lo vamos a ver cuando veamos célula, porque para que lo entiendas eso, tengo que todavía explicarles varias cositas. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver cómo es la difusión. Y para eso tienen que usar un poquito su imaginación. ¿Ya? Van a ver que cuanto más usen su imaginación para lo que yo les voy explicando,
van a aprender mucho mejor que estar memorizando. Bien, vamos a suponer que ponemos un recipiente que puede ser un vaso, una jarra, lo que ustedes quieran. Ya, ahí está. Un recipiente medio chueco, pero ese es mi recipiente. Y a ese recipiente le vamos a poner agua. Ya, vamos a llenar de agua. Entonces todo eso es agua. ¿Ya? Ahora, el agua sería el solvente, porque es el líquido. Ya a este le vamos a poner sal. Ya que en este caso la sal actuaría como soluto. ¿Ya? Entonces le pongo la sal. Pero vamos a lo siguiente. Normalmente ustedes por experiencia saben que cuando ponen sal y lo baten, ya esa sal desaparece, ¿no? Rápidamente. Al batirlo, desaparece rápidamente. ¿Ya? Ahora, pero no lo vamos a batir. ¿Ya? Lo vamos a dejar que se siente al fondo. Entonces, vamos a ponerle la sal ahí. Y esa sal se va a ir aquí al fondo. Ahí. ¿Ya? Pongámosle así. ¿Ya? Todo eso entonces que hemos dibujado acá, todo esto sería sal. Ya todo esto que hay aquí es sal. Ya, pero no se olvide, no hay que batirlo. Hay que dejar que esa sal se siente al fondo. Y lo dejan, no hacen nada, lo dejan así. Vuelvan después de unas horas y van a ver que esa sal ha desaparecido. ¿Ya? O sea, ustedes no la han batido. Solita las moléculas de sal se han movido, sin que ustedes hagan nada. Esas moléculas que están aquí se van a mover a todo el agua, por la regla que les dice este concepto. Fíjense, dice de mayor a menor concentración. Y aquí en el fondo, donde está todo amontonado, está en mayor concentración. Y aquí obviamente alrededor en esta agua, como no hay, está en menor concentración. Entonces, esta sal, ya sus moléculas, porque esto ocurre a nivel molecular, van a empezar a moverse en todas las direcciones, ya dentro de esa agua, como dice en el concepto, hasta alcanzar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, pues van a mover por todo esto. Y desaparecen, ya porque se han disuelto en toda esa agua. ¿Ya? Pero fíjense, ustedes no lo han movido, solito ha pasado esto. Eso se llama difusión. El movimiento solo de las moléculas, sin que nosotros las movamos. Ellas solas se pueden mover, siempre y cuando haya ese líquido y haya diferencia de concentraciones. O sea, mayor en un lugar y menor en otro lugar. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden experimentar esto en su casa. En una jarrita de vidrio, para que puedan verlo bien. Le llenan de agua y cómprense esos refresquitos que usamos, ¿no? Para hacer refresco en casa. Ese es Royal, bueno, no me acuerdo más, es de sobrecito, chiquititos, ¿no? Que vienen para hacer refresco. ¿Ya? Mejor si es el rojo, se ve mejor. ¿Ya? Y entonces, en vez de vaciarlo como normalmente ustedes hacen el refresco en la jarra, van a agarrar una pizca, un tantito con su mano y déjenlo caer sobre la jarra de agua. ¿Ya? Y observen y van a ver cómo las partículas de color se empiezan a mover en esa agua. ¿Ya? Solitas van a ver, parece que tuviesen vida. Observenlo, van a ver, colocan y empiezan a moverse como si fuesen gusanitos, solitos, así se mueven de un lado a otro. Y como se van moviendo, también el color va a ir esparciéndose, es porque las moléculas se están moviendo solas y están haciendo ese fenómeno de difusión. Y sin que ustedes batan, solito eso se va a esparcir en todo el agua. ¿Ya? A ese fenómeno entonces se llama difusión. ¿Ya? Bien, ahora en nuestro cuerpo, el solvente sigue siendo el agua. Y los solutos serían todas las demás sustancias, como las que ya hemos mencionado hace ratito, ¿no? Proteínas, glucosa, lípidos, carbohidratos, ya sodio, potasio, cloro, magnesio, hierro. Todo eso serían los solutos. Y se moverían dentro del agua de nuestro cuerpo, que es el solvente, por difusión. ¿Ya? Así. De tal manera que si nos colocan algo en una parte del cuerpo, sin que entre a la sangre,
como la subcutánea, la intramusculares, otras. Entonces, estas sustancias se van moviendo por difusión y se van esparciendo de a poco por todo el cuerpo. ¿Ya? De esta manera que están viendo, hasta que están distribuidas de forma pareja en todo el organismo. ¿Ya? Entonces, el primer fenómeno, difusión. ¿Ya? Vamos a ver el segundo fenómeno. Para eso, vamos a usar nuestro mismo vaso de agua, ¿ya? Nuestro mismo vaso. Pero esta vez vamos a aumentar una variable. ¿Ya? Lo que vamos a aumentar es un tubo. ¿Ya? Obviamente, si digo tubo, es hueco, ¿no? Entonces vamos a aumentarle un tubo acá, así. ¿Ya? Puede ser cualquier tubo. Ya en el laboratorio nosotros usamos cualquier tubo que tenemos por ahí. Bien, entonces un tubo, cualquiera. Ya, ahora a este tubo lo que vamos a hacer es colocarle una membrana. Ya, esa membrana la vamos a envolver así, la vamos a dibujar con verde. Ya, en el laboratorio vamos a usar celofán, pero puede ser cualquier membrana biológica como una hoja, un retazo de piel de algún animal, etcétera, ¿no? Ya, entonces lo amarramos al tubo en este extremo. Ya usamos pegamento para que quede bien selladito, ¿ya? Y un hilo para apretar ahí para que el sellado sea más perfecto. Ya, la idea es que se selle bien con esa membrana. Una vez que hacemos eso, se dan cuenta, hemos creado dos espacios. El espacio que está dentro de este tubo y el espacio que está fuera del tubo. ¿Ya? Y luego de eso ponemos agua. Ya vamos a poner agua al recipiente, ya por acá afuera, ¿sí? Ya, pero no dentro de ese tubo, ¿ya? Bueno, ahora esa membrana que le hemos puesto ahí, que le dibujé de color verde, tiene que tener una característica. Debe ser, como dice el concepto, una membrana semipermeable. Eso significa que es una membrana que deja pasar a unas cosas y otras cosas no. ¿Ya? Bien. Las cosas que va a dejar pasar, en este caso, solamente va a ser agua, o sea, nuestro solvente. Y lo que no va a dejar pasar son los solutos. ¿Ya? En este caso, todo lo que hemos hablado, sodio, potasio, cloro, magnesio, etc. ¿Ya? Bien, pero para nuestro ejemplo le pondremos sal. ¿Ya? Bueno, ahora, una vez que hemos puesto el agua, como esta membrana, hemos dicho, deja pasar el agua, entonces el agua va a entrar libremente a este espacio y va a empezar a llenarse hasta que alcance el mismo nivel. ¿Ya? Entonces vamos a tener agua en los dos espacios. Ahora le vamos a poner la sal, que sería el que actúa como soluto. Entonces le ponemos la sal, pongámosle aquí afuera. Ya esa sal va a quedar al fondo, igual que en el otro ejemplo. Y sin batirlo ya sabemos que se va a mover por difusión en todas las células, ¿no? Acá, en esta zona, va a ir hasta acá, así, ¿no? En todo lo que es esto. Va a tratar de entrar aquí adentro, la sal. Pero esta membrana, no se olviden que es impermeable. Deja pasar al agua, pero no a lo demás. O sea, la sal no puede entrar, pero está peleando por entrar. Ya, como está peleando por entrar, ya, pero no se le permite su entrada, entonces lo que va a hacer esa sal es jalar el agua hacia su lado. Entonces, esa agua que ya se había entrado, ahora va a empezar a salirse, ¿no? Acá. Eso significa que ese nivel que habíamos dibujado acá va a empezar a bajar, porque la sal está arrastrando el agua hacia el lado de afuera, ¿no? Entonces el nivel del agua baja, póngale hasta acá, ¿ya? Y vamos a ver que el nivel del agua va a estar más bajo, puede que baje más incluso, ¿ya? La cosa dependerá de cuánta sal puse. Bien, entonces ya están viendo que jala el agua hacia el lado donde hay mayor concentración, ya quitándoselo al lado donde hay
menor concentración. ¿Ya? Entonces, pero en este caso está moviendo el solvente. En el anterior caso se movía el soluto. Bien, ahora pongámosle sal dentro del tubo. ¿Ya? Entonces vamos a poner sal ahí adentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pongámosle sal aquí adentro. Pongámosle que cayó ahí al fondo. ¿Sí? Igual que en otro caso, por difusión, se va a mover dentro de todo este espacio, ¿no? Se va a mover hacia allá, dentro de este espacio, se va a mover a todo lado. Y también, igual que en otro caso, va a querer pasar al otro lado. ¿Ya? Como no puede pasar, también va a jalar el agua hacia su lado, ¿no? Y aquí está el detalle. Entonces, hará que el agua también se quiere entrar. Y sí, el agua empezará a entrar, ¿ya? Va a empezar a entrar y lo que va a pasar es que ese nivel de agua que hemos dibujado va a empezar a subir. ¿Cuánto subirá? Dependerá de cuánta sal le puse. Si esa sal que puse aquí dentro no consigue igualar la que está aquí afuera, o sea, se encuentra en menor cantidad, va a subir, pero no va a alcanzar el nivel original, ¿ya? Si la cantidad de sal que puse aquí iguala a la que es afuera, el nivel se igualará con la afuera, como antes. ¿Ya? Y si yo le aumento más sal aquí dentro que afuera, entonces el nivel subirá por encima del nivel de afuera. ¿Ya? Y puedo seguir jugando así prácticamente de forma eterna. Yo puedo seguir poniéndole sal aquí afuera, otra vez el agua saldrá. Le pongo sal adentro, otra vez se va a entrar y así. Entonces el agua se va a mover de lado a lado dependiendo de la concentración de los solutos. ¿Ya? Entonces, eso que ustedes están viendo ahorita se llama ósmosis. ¿Ya? Esa es la ósmosis. ¿Ya? Que es, en este caso, el movimiento del solvente, ¿ya? A través, dice, de una membrana semipermeable, ¿ya? Procurando también alcanzar el equilibrio, ¿ya? Porque el detalle de estos fenómenos es que haya igual cantidad de soluto en ambos lados. Ya solamente que en la primera el soluto se puede mover libremente y en este caso le estamos poniendo una limitante que es la membrana que le hemos dibujado ahí, lo cual no deja que los solutos se muevan libremente, entonces jalan al agua. ¿Ya? Ahora, eso que están viendo ahorita es ósmosis, ¿ya? Es lo mismo que ocurre dentro del cuerpo. Ya nuestras células están formadas por la membrana celular. Y la membrana celular, la membrana celular es una membrana semipermeable, ¿ya? O sea, haría lo que estamos haciendo ahí con la membrana verde, ¿ya? Haría el mismo trabajo. La membrana celular es una membrana semipermeable y por lo tanto deja pasar el agua de un lado al otro dependiendo de la concentración de los solutos. O sea, donde haya más cantidad de uno, hacia ese lado se va a mover el agua. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Aquí está el concepto de lo que os acabo de explicar. Ahí está. ¿Ya? Ahí está Tati. Ya. Entonces, esos dos fenómenos que estamos viendo son los fenómenos que regulan el movimiento de las sustancias en química. Sin embargo, nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Ya nuestras células en su membrana mueven estas sustancias de un lado al otro y se van a mover por difusión. Y también el agua se va a mover por ósmosis. ¿Ya? Ahora, hay otro fenómeno, bueno, un fenómeno, un término en fisiología. ¿Ya? A ese término lo vamos a llamar homeostasis. Ay, perdón. Que está acá. Todo lo puse, a ver. Aquí está.
Bien, hay un término que se llama homeostasis. Ya, ese término se refiere, como ven, al equilibrio del medio interno. Entonces, para entender esto, vamos a ver qué es medio interno. Bien, en nuestro cuerpo podemos decir que tiene dos medios. El medio externo, que es lo que le llamamos comúnmente medio ambiente, que es lo que está afuera de nuestro cuerpo, el aire, el agua, donde sacamos los alimentos, es lo que se le llama medio ambiente. Eso sería el medio externo. Ahora, dentro de nuestra célula tenemos el medio interno de nuestro cuerpo, que es lo que rodea a nuestras células. ¿Ya? Al igual que el medio externo nos provee lo necesario para poder vivir a nosotros como organismos, dentro de nuestro cuerpo tiene que haber un medio interno que provea lo que las células necesitan para ellas. ¿Ya? Bien, entonces a eso se le llama medio interno. Ahora, dentro de nuestro cuerpo, si analizan lo que hemos visto, el medio interno sería el líquido extracelular. ¿Ya? El líquido que está rodeando las células sería el medio interno. ¿Ya? Por eso incluso aquí en la pizarra le puse una rayita entrecortada, se llama, ¿no? Para conectar con lo que es el espacio y el líquido extracelular, ya que ese líquido extracelular sería lo que es el medio interno. Y se le va a llamar así porque este va a contener todas las sustancias necesarias para poder alimentar a nuestras células. ¿Ya? En ese líquido se va a encontrar lo que necesitamos para poder vivir, o sea, para que nuestras células puedan vivir. Por eso les mencionaba las sustancias que hay, por ejemplo, gran cantidad de glucosa, sodio, ya, oxígeno, ya, bueno, y otras más, que van a darle lo necesario a las células. Ahora, mientras este medio interno, que no se olviden que es el líquido extracelular, se encuentre en equilibrio, a eso le vamos a llamar homeostasis. Y que se mantenga en equilibrio consiste en mantener las cantidades en forma adecuada. ¿Se acuerdan? Decía, por ejemplo, el sodio tiene que estar entre 135 a 145 mil equivalentes. Si está por encima de eso, hay pérdida de equilibrio. Y si está por debajo de eso, también. Y eso puede generar daño a nivel de las células. Por lo tanto, el término homeostasis es como un término fisiológico para decir que está todo bien, o sea, que estamos sanos. Ya que si se altera ya alguna sustancia, entonces enfermaremos. ¿Ya? Por ejemplo, si la glucosa aumenta en la sangre, entonces eso producirá que las células empiecen a sufrir porque van a empezar a perder agua, porque si hay más glucosa en el extracelular y menos en el intracelular, ya acuérdense de lo que les decía de ósmosis de ratito, se va a mover el solvente, que es el agua, hacia donde hay mayor cantidad. Entonces, si hay mucha glucosa en exceso en la sangre, el agua va a ir hacia donde está esa glucosa. Y eso va a hacer que nuestras células pierdan agua, lo cual va a hacer que ellas empiecen a sufrir. Bien, de todas maneras eso lo vamos a ir entendiendo de a poco conforme vamos viendo los otros conceptos. Entonces, nos vemos mañana. ¿Ya?